La ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, conocida como Ley Renacer por sus siglas en inglés, fue aprobada este martes 22 de junio por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, presidido por el senador Bob Menéndez. Se acaba de aprobar mi Ley Renacer. La desesperación de Ortega por mantenerse en el poder le ha costado los restos de legitimidad que tenía. Habrá consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense su derecho fundamental a elecciones libres y justas, expresó Menéndez después de ser aprobada. La ley Renacer aplicará sanciones a personas extranjeras que, directa o indirectamente, obstaculicen las condiciones necesarias para realizar elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. Asimismo, la ley Renacer requiere que el gobierno de Estados Unidos aumente las sanciones a actores claves del régimen de Ortega y amplíe la coordinación con Canadá y la Unión Europea, sumado a que exige que el Poder Ejecutivo revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. La ley Renacer califica como involucrados en actos de corrupción pública en Nicaragua a funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, familiares del presidente Daniel Ortega, miembros de la Policía Nacional. Según el comunicado, la ley Renacer califica como involucrados en actos de corrupción pública en Nicaragua a funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, a sus familiares, a miembros de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, es decir, al Ejército, miembros del Consejo Supremo Electoral, miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares, personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas con funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia, e individuos identificados en el informe requeridos por la sección 8. Mi oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Durante la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reafirmó la preocupación por el acelerado deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, lo cual conlleva un alejamiento a la posibilidad que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Bachelet llamó al régimen de Daniel Ortega a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral, lo cual implica como mínimo liberar de inmediato a los presos políticos, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades para un proceso electoral libre, creíble y equitativo y derogar las legislaciones restrictivas del espacio cívico y democrático. Desde hace más de 3 años, este Consejo ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afecta a Nicaragua. Lamentablemente debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas por mi oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no solo no presenta avisos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante. Del 2 al 21 de junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a varios miembros de la oposición. 5 personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatas presidenciales, otras 5 lideresas y 3 líderes políticos y 2 dirigentes gremiales. Sus detenciones bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales. Tras el informe sobre Nicaragua que presentara la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, este martes, el canciller de Ortega, Denis Moncada, respondió llamando agresores de siempre, colonialistas e intervencionistas a los Estados Unidos y Europa por la posición que ha tomado ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Tenemos derecho a vivir tranquilos, tenemos derecho al respeto. Tenemos derecho a la paz que con tanto empeño hemos venido construyendo entre siglos de agresión, intromisión, intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y de las potencias europeas cómplices que han pretendido mantener dominio imperialista y colonial sobre nuestra libre y soberana Nicaragua bendita.
Un total de 59 países firmaron y respaldaron una declaración conjunta para demandar al régimen de Daniel Ortega elecciones libres, justas y transparentes y observadas, así como la liberación inmediata de los líderes opositores y presos políticos. Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre, alertaron en referencia a la arremetida del régimen contra opositores, periodistas y activistas de la sociedad civil. México y Argentina no firmaron esta declaración. Es hora de que México abra los ojos y entienda que en Nicaragua hay una dictadura que a diario viola los derechos humanos de los nicaragüenses. Fue el llamado que hizo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, al gobierno de Manuel López Obrador por los acontecimientos de represión y encarcelamiento que ha ejecutado Ortega y Murillo en los últimos días por perpetuarse en el poder. Los ojos de México, más abiertos de los que los debería tener, ya no podrían estar, expresó doña Vilma Núñez en una entrevista para el periódico El Universal de México. Estas declaraciones surgen después que ese país, junto a Argentina, acordaran conjuntamente de llamar a sus embajadores para consultas sobre preocupantes acciones políticas legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días. Este martes se conoció que el periodista director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro nuevamente salió del país en busca del exilio tras la ola de detenciones arbitrarias que ejecuta la dictadura de Ortega en contra de opositores, periodistas y empresarios. Así lo publicó en su cuenta de Twitter. Chamorro denunció que después del allanamiento policial en su casa la noche de lunes, 3 vehículos con civiles a bordo mantuvieron vigilancia afuera de la casa de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, hasta las 6 de la mañana de hoy martes.